Salmo 142. Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. El título del sermón, de la predicación de esta noche es Mi Dios, porción y esperanza para el creyente. Mi Dios, porción y esperanza para el creyente. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque sin duda el Salmo 142 es una oración, es una súplica. Y es una oración que se levanta delante de Dios, que en el Salmo se llama Jehová, Jehová, Jehová. Ese es el nombre que se repite en el Salmo. Y el salmista resalta una verdad a la hora de suplicarle a su Dios. Y la verdad es que en medio de la aflicción, su Dios es su porción y es su esperanza. Y esa es la manifestación más fuerte, más visible que tiene el salmista de su fe y de su confianza en el Dios al cual ora. Así que el Salmo 142 expresa también la confianza y la fe del salmista en su Dios, aquel que es su porción y su esperanza. Pero el salmista representa en el Salmo a un creyente, y a un creyente que está siendo perseguido. Se repite varias veces en el Salmo palabras como angustia, aflicción, persecución. Y vamos a entender un poco de qué trata el Salmo 142, cuál es el contexto histórico de este Salmo. David es el autor y parece elevar su voz, clamar al Señor, componer este Salmo en medio de una cueva, cuando está siendo perseguido por el rey Saúl. Ese es el contexto del Salmo. Si usted me acompaña, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a tener un poco de contexto histórico o la ocasión en la cual el salmista escribe el Salmo 142. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David está huyendo del rey Saúl. El rey Saúl ha decidido matarle. El rey Saúl tiene un gran ejército y tiene parte del pueblo que lo apoya en la persecución que ha emprendido en contra del rey David. En la cueva de Adulam, David eleva esta oración. O sea que esta es la súplica de un creyente perseguido. Por eso el título, Mi Dios, porción y esperanza del creyente. Y ese creyente es un creyente perseguido. La manera como vamos a desarrollar el sermón es en 4 encabezados, que es la manera natural, orgánica en la que se divide el Salmo 142. Lo primero que encontramos es un lamento, el lamento del perseguido. El lamento del perseguido, versículo 1 y versículo 2. Segundo, la condición del perseguido. El mismo autor va a describir la condición en la que se encuentra en medio de la aflicción. Versículo 3 y versículo 4, esa es la condición. Tercero, la confianza del perseguido o la fe del perseguido. Versículo 5, y ahí va a estar el corazón de nuestro pasaje, la expresión de la fe del salmista. Y número 4, la súplica del perseguido. Versículo 6 y versículo 7. El lamento, la condición, la confianza y la súplica.
Y en estos 4 encabezados vamos a tratar de desarrollar nuestro sermón. Veamos en primer lugar el lamento del perseguido, versículo 1 y 2. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Notó? Hay 4 verbos. 4 verbos. Clamaré, pediré, expondré, manifestaré. Sin duda, esto es un clamor. El salmista se está dirigiendo a Dios, su Padre, el Dios del pacto. Él es consciente que Dios le oye, por eso le clama, por eso le pide. Esa palabra exponer se puede traducir como derramar el corazón. El salmista ha derramado su corazón delante de Dios, ha manifestado su angustia. Y es que un verdadero creyente no tiene por qué ocultar su angustia, no tiene por qué ocultarla. Los salmos nos han enseñado que un verdadero creyente, por medio de la fe, presenta su aflicción y su angustia delante de Dios. Porque somos débiles, somos frágiles. El salmista es un hombre frágil y en medio de la persecución, quizá a peligro de muerte, Saúl le va a matar en una cueva. Él entiende que al único que puede clamar y que le escucha en lo más recóndito es Dios. Es el único. Ahora note el lamento. El lamento es: voy a pedir por misericordia, voy a exponer una queja y voy a manifestar una angustia. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que le ha ocurrido al salmista? Que lo ha llevado a acercarse al Señor con urgencia, con insistencia. No sé si usted ha llegado a orar así. En los momentos donde ha tenido mucha angustia y mucha aflicción, se ha acercado al Señor como con esa súplica, ese clamor, con urgencia: Señor, si no me oyes, me voy a desesperar, me enfermo, me muero, Señor. Necesito que me escuches lo que tengo que decirte. Es más o menos la situación del salmista. Ahora, él nos va a explicar por qué, la condición del perseguido, versículo 3 y 4. Mire la condición: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mire lo que lo aflige: mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. La situación, la condición del perseguido es la siguiente: tiene gente cercana a él que le ha hecho trampa. Esa expresión, poner lazo, es trampa. Le han hecho trampa. Es como si lo hubiesen engañado para capturarlo. Es la imagen de una persona que se presenta con palabras dóciles y muy amables, pero tiene la intención de finalmente atraparte y engañarte. Eso es lo que el salmista quiere decir: he estado rodeado de personas que lo único que han hecho es engañarme, tenderme trampa, lazo, hacerme caer, y han sido intencionales con mi caída. Esa es su maldad. Me quieren hacer caer, piensan lo malo de mí. Pero tú, Señor, conoces mi senda. Hay algo que el salmista reconoce, y es que en medio del engaño de sus hermanos, porque son sus hermanos los que lo están engañando, son sus hermanos los que los persiguen a él, son sus hermanos los que lo quieren capturar, son sus hermanos, Saúl y parte del pueblo de Israel. Esa es la situación del salmista. Tú conociste mi senda. El Señor conoce el camino de David. Y es una expresión bien bonita, porque es como si el salmista estuviese recordando todos los lugares donde ha tenido que huir, donde se ha tenido que refugiar, por las montañas, por las rocas, por las cuevas. Y el salmista está diciendo: Señor, tú me has llevado por el camino. O sea, no me he perdido en mi huida, tú has guiado mis pasos. Y yo le hago una pregunta: bueno, ¿qué sale o qué se sale del control de Dios? ¿Usted se ha preguntado por momentos: ¿qué estoy haciendo aquí en este trabajo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y lo primero que se viene a nuestra mente es pensar que nosotros podemos tener el control de la situación y tratar de dar una respuesta.
Pero el Salmo nos está enseñando que no, que hay definitivamente cosas que se salen de nuestras manos, las cuales no podemos controlar, pero Dios las ha venido dirigiendo en su providencia de manera armónica. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Ahora noten parte de su condición. Me han tratado de engañar, me han tendido trampa. Ahora, mira, Señor, a mi diestra, es una expresión, observa a mi lado derecho, ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Observa, no hay quien me quiera conocer. No hay ninguna persona en la cual pueda confiar en este momento. Esa es la expresión, no tengo refugio. ¿Y dónde estaba David? En una cueva. Noten el punto acá. Estaba en una cueva. David reconoce que por mucho que se proteja terrenalmente, por mucho que se encuentre quizá en el lugar más oculto, más escondido, donde sus enemigos no lo puedan capturar, aún ahí está inseguro. Aún ahí está inseguro. Y es que el clamor, el salmo, la poesía va en aumento, porque cuando venga la expresión de confianza del salmista nos vamos a dar cuenta por qué él interpreta su situación así. Ni hay quien cuide de mi vida. Nadie cuida mi vida. Estoy solo. Estoy solo. Humanamente estoy solo. Bueno, yo creo que el sentimiento de soledad no es solo de David. Y es que no se necesita estar con mucha gente. No se necesita sentirse muy acompañado, muy rodeado para evitar la soledad. No necesariamente. Usted puede estar muy acompañado y sentirse solo. O puede estar en un lugar en el cual usted cree que está seguro, que es el lugar que lo protege, pero sentirse inseguro. Saber que ese no es el lugar, que su vida está desprotegida, nadie cuida de usted. Sentirse solo. Sin embargo, aquí viene el tercer encabezado, y es el corazón del Salmo. Viene la confianza del perseguido, versículo 5. La expresión de confianza, noten esto: clamé a ti, oh Jehová, y dije. ¿Notan eso? Dije. Aquí hay confianza, aquí hay fe. Esto es una resolución, esto es una declaración. No hay duda de que tú eres mi esperanza y mi porción. Autopredicación. En la soledad, autopredicación. Autopredicación. Ahora, note las dos palabras con las cuales el salmista describe al Señor: esperanza y porción. Cualquier otra persona que está siendo perseguida, ¿qué esperaría? Morir. Simplemente me está persiguiendo un ejército, el rey Saúl con sus hombres más fuertes. Estoy aquí en una cueva, ¿qué me espera? Humanamente, morir. Pero la confianza del salmista no está en lo humanamente posible. La esperanza del salmista está en el Señor. Él entiende que aún el Señor controla al rey Saúl y controla a sus hombres fuertes. Nada, absolutamente nada escapa de las manos de Dios. Él entiende que nadie lo puede tocar si Dios así no lo permite. David lo entiende. Él es mi esperanza, pero luego añade esta palabra que es preciosa: y mi porción. Esa palabra es hermosa. No sé si usted en los salmos anteriores ya ha visto cómo funciona el significado de esa palabra. Ya lo hemos predicado en otros salmos. Vaya al Salmo 16, por favor, para que tratemos de recordar un poco lo que significa esa palabra porción. Salmo capítulo 16. Mira el versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Recuerdan las suertes que correspondieron al pueblo de Israel? Como el Señor
también termina distribuyendo las tierras, y como los levitas no tienen tierra, sino que la heredad de los levitas es el mismo Dios, la porción de los levitas es Dios mismo. Bueno, David está haciendo uso de un lenguaje sacerdotal, un lenguaje levítico, y lo que él está diciendo es: tú eres mi heredad. ¿Dónde está David? Está en una cueva. Está en una cueva. David entiende que ese no es el lugar. Ese no es el lugar. Su lugar y su heredad está donde está el Señor. Su porción es el Señor. Pero es el desprecio en ese punto a lo terrenal. Es rechazar la idea de que cualquier fortaleza humana, ¿saben lo que es una fortaleza humana, verdad? Una gran roca o una gran muralla no tiene la capacidad de protegerme y de darme seguridad como la tiene Dios. Puedo estar en el lugar más débil, más expuesto, pero al mismo tiempo más seguro del mundo si tú estás ahí. Ahora, noten la relación de la heredad con la siguiente frase: y mi porción en la tierra de los vivientes. La esperanza de David no estaba en la cueva de Adulam, no estaba en el territorio donde están los hijos de Dios, los israelitas, el pueblo de Dios. No, la esperanza de David está en la verdadera tierra prometida. Está en el reino de Dios. Hermanos, esto es importante, este punto es importante. La persecución, y escúcheme esto con mucha atención, la persecución le recuerda al creyente que este mundo no es su casa. No es su casa. La persecución te incomoda. La persecución te sacude. Y cuando pareces estar muy cómodo aquí y en el ahora, la persecución te dice: esta no es tu casa. No es tu casa. David lo entendió. La persecución del rey y de sus hombres me recuerdan que mi porción no es esta tierra. Mi porción es la heredad que me ha tocado. Es la tierra nueva. Ahí está la fe del salmista. O sea que el versículo 5 es escatológico. Sin duda se proyecta hacia el futuro. Él está confiando en la tierra nueva. Esa es la tierra de los vivientes. Y muy probablemente, pues David está a puertas de la muerte. Ahora el Señor en su gran misericordia lo libra de Saúl, lo libra de la muerte física y le permite añorar, anhelar con mucha más fuerza la tierra prometida. La súplica del perseguido, en último lugar, viene después de una gran expresión de confianza. Miren el versículo 6 y 7. La súplica del perseguido. Ahora con toda la fuerza, habiendo confiado en el Señor como su heredad y su porción, ora y clama: escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen, Saúl y sus hombres, porque son más fuertes que yo. Soy débil, pero tú eres fuerte. Yo soy débil, es lo que dice David. Yo soy débil, Señor, y no tengo por qué ocultarte eso. Y saben, hermanos, un gran problema que tenemos los creyentes es que aparentamos ser muy fuertes. Aparentamos ser muy fuertes. Todo el tiempo aparentamos ser muy fuertes. Y aparentamos tener mucha fe y mucha confianza. Y aparentamos que todo está bien. Pero cuando te hacen la pregunta: hermano, ¿por qué quieres que ore por ti? Y tú escuchas esa pregunta atentamente, sin duda vas a abrir tu corazón y te vas a dar cuenta que no eres tan fuerte. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a decir: hermano, hermana, pastor,
ore por mí por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Hay una lista larga. ¿Eso qué es? Debilidad. Debilidad. David reconoce su debilidad. Ellos son más fuertes que yo estoy solo. Pero Señor, tú eres más fuerte. Tú eres más fuerte que ellos. Líbrame de ellos. Saca mi alma de la cárcel. Así se sentía David en la cueva, como si estuviera en una cárcel. No podía salir porque los hombres estaban alrededor de la cueva. Líbrame de la cárcel para que alabe tu nombre. Evidentemente, en medio de la persecución, pareciera el gozo apagarse en la vida del creyente. Pero David clama con todas sus fuerzas: permíteme ser libre porque tengo un propósito, es alabarte, es alabarte. Ahora, esta frase, cuando estaba estudiando el Salmo, trataba de entender esa frase: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y recordé la carta a los Filipenses, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos y le dice: bueno, yo estoy preso, pero finalmente tengo libertad porque estoy predicando el evangelio. ¿Notan el punto aquí? Es decir, el anhelo de libertad del verdadero creyente tiene un propósito. Es decir, no me voy a sentir libre simplemente para ir rumbo a mis placeres y mis deleites carnales. No, Señor, líbrame de esta persecución, es porque simplemente quiero alabarte con libertad. Quiero alabarte con libertad. Ahora miren la respuesta del Señor. Y esta es una respuesta de fe. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿Escuchó eso? ¿Sabe qué significa? David dice: si tú me libras de la persecución terrenal, me vas a mantener en esta tierra. Esta no es mi heredad. Pero mientras me dejes aquí, me vas a rodear de tus hijos. Es decir, voy a tener un pedacito de esa tierra espiritual aquí, cuando tus hijos, los justos, me rodeen. No me vas a dejar solo. Primero de Samuel. Vamos allá. Primero de Samuel. Capítulo 22. Leímos el versículo 1, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo el versículo 1 y vamos a leerlo hasta el 2. Miren con atención. Primero de Samuel 22, 1 al 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Escuche. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Salmo 142, versículo 7. Me rodearán los justos. Ahí está. Estando en ese lugar, lo encontraron sus hermanos. El Señor no lo dejó solo. ¿Entendemos eso? Esta no es nuestro hogar. Esta no es nuestra casa. Pero mientras permanezcamos aquí, el Señor nos ha rodeado de una bendita y preciosa familia. No estamos solos. El Señor está en medio de tus hermanos. Por eso la vida cristiana es colectiva, es hermosa porque es colectiva. El Señor está en la iglesia, está en los hermanos, está en la congregación. ¿Y cuántas personas dicen: pastor, tranquilo, yo desde mi casa por internet me conecto, eso es suficiente para mí? No has entendido el evangelio. No has entendido el evangelio. No se trata simplemente de un ejercicio formativo donde estoy recibiendo información. No, la vida cristiana no se trata solo de recibir información. Se trata de aprender a caminar en esta tierra que no es mi casa, pero mientras llego a mi casa
camino de la mano con las personas por las cuales Cristo murió en la cruz. Son mis hermanos. Sufren conmigo, sufro con ellos. Oran por mí, oro por ellos. Y en los momentos en los que me siento solo, el Señor viene a mí a través de ellos. Bueno, tú serás propicio. Esa es la fe del salmista. Recuerden, hermanos, la persecución nos recuerda que esta no es tu casa. No se olvide nunca de eso. Esta no es tu casa. Cristo lo dijo. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 15. Versículo 18 en adelante, y quiero leer las palabras de Cristo. Él se convierte en nuestro máximo ejemplo de un perseguido. Sin duda, no hay un perseguido como Cristo. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Usted puede cambiar la palabra aborrecer por perseguir. Por eso el mundo os persigue. Por eso, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Ahora subraye esto. Si a mí me han perseguido, ¿y quiénes persiguieron a Jesús? Sus hermanos. No te sorprendas cuando tus principales enemigos sean los de tu propia casa. No te sorprendas. Tu mamá, tu papá, tus hermanos en la sangre, tus sobrinos, sean tus principales enemigos. No te sorprendas. Aún tu esposo o tu esposa. Tú no eres de este mundo, esta no es tu casa. A mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Miren el versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Sabe lo que hace el mundo cuando nos persigue? Aborrece a Cristo. Cuando nos persigue el mundo, aborrece a Cristo porque Cristo está en nosotros. Y cuando aborrece a Cristo, aborrece al Padre. Es odio del mundo contra Cristo cuando el mundo os aborrece. Es un reflejo, es una expresión de odio contra Cristo. No necesitan mencionar el nombre de Cristo. No necesitan decir aborrezco a Cristo. No necesitan decirlo. Con el solo hecho de aborrecer al creyente, aborrecen a Cristo. ¿Es tan grave eso? Es muy grave. Hermanos, esa es la vida cristiana. Y miren que Juan 15, 18 en adelante nos recuerda, no somos de aquí. Esta no es nuestra casa. Mi porción es Jehová. Él es nuestra herencia. Voy terminando con esto, hermanito, hermanita querida, hermano amado. No se frustre si no tiene nada. Tranquilo, no se frustre por eso. No tengo casita, no tengo nada, no tengo, todo lo que tengo es prestado, todo lo que tengo me lo han regalado. Trabajé mucho tiempo en mi vida y no conseguí nada y me veo en una etapa de mi vida donde pareciera no tener nada. No se frustre por eso. Tranquilo, tranquilo. Recuerde algo, su porción y su herencia es Jehová. Hay creyentes a los cuales no les toca aquí en esta tierra herencia. No les toca. Y si les tocaba, se la robaron. No le tocó. No le tocó nada aquí. Bueno, no se entristezca por eso. Su porción y su herencia es el Señor.
En Él lo tienes todo. Querido amigo que escuchas esta predicación, tengo que decirte algo. Y es que sin duda tú eres el que persigue. Tú no eres el perseguido, tú eres el perseguidor. Tú estás del otro lado de la historia. Tú eres el que nos persigue, amigo. Y cuando tú nos persigues a nosotros, escúchame esto, estás persiguiendo a Cristo. Estás persiguiendo a Cristo. Y nuestra oración por ti es que en medio de perseguir a Cristo, el Señor utilice al perseguido para tener misericordia de ti y revelarse a ti para salvación. Esa es nuestra oración. A lo Saulo de Tarso. A lo Saulo de Tarso. De lo contrario, querido amigo, cuanto más nos persigas, más persigas a Cristo, bueno, no hay porción para ti, ni hay heredad. ¿Sabes lo que eso significa? Estás fuera del reino de Dios para siempre. Y eso es grave. Eso no es otro lugar, sino el infierno mismo. Querido amigo, ven a Cristo. El mayor ejemplo de ser un perseguido, el mayor ejemplo de ser alguien fiel en medio de la persecución es Cristo. Ven a Cristo y compartirás con nosotros la dicha de la porción de la heredad que nos ha tocado. Demos gracias. Padre nuestro, te doy gracias por esta noche y por tu palabra. Y te pido que esta predicación, guiada por tu Espíritu Santo, transforme, renueve nuestra mente, de tal manera que podamos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras luchas y de nuestras persecuciones. Muchos hermanos están viviendo duras persecuciones familiares, duras. La mamá, los hermanos en contra de ellos y con palabras fuertes, ofensivas. Señor, esto no es fácil, resistir la persecución no es fácil. Están siendo perseguidos en sus trabajos, sus compañeros de trabajo tienen envidia, celos, hay malestar, hay persecución. Esa presión no es fácil, Señor, pero te pido que cada uno de mis hermanos que están viviendo estas situaciones difíciles puedan declarar y expresar su fe como el salmista: mi esperanza y mi porción es Jehová. Mi porción está en la tierra de los vivientes. Señor, bendice a tu pueblo en medio de la persecución y gracias por recordarnos una noche más que esta no es nuestra casa. Esta no es mi hogar. Nos espera un lugar mucho mejor. En el nombre de Jesús. Amén.